Buenos días, hermanos. Hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. Es, como cada año, es un día muy especial. La verdad de la resurrección ha sido siempre importantísimo, importantísima para la iglesia cristiana. Valida nuestra fe. Si no fuera cierta la verdad de la resurrección, todo el cristianismo nunca habría expandido más allá de Jerusalén al resto del mundo. Sin la resurrección tenemos a un Jesús que fue derrotado por la muerte y por Satanás. Pero Jesús resucitó venciendo la muerte, el pecado, el mundo y Satanás. Satanás pensó que tuvo un buen plan para matar a Jesús en la cruz, pero llegó el domingo y Jesús resucitó. Vamos a orar y vamos a empezar a ver nuestro pasaje de hoy, que es Juan capítulo 20. Oremos. Señor, gracias te damos por el gran privilegio que tenemos hoy de ver este pasaje sobre la resurrección de tu Hijo Jesucristo y ver la importancia que tiene para nosotros en nuestras vidas y para la eternidad. Pedimos que nos des entendimiento en tu palabra y pedimos que tu Espíritu nos acompañe y habla en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el texto de hoy, como mencioné, es Juan capítulo 20. Vamos a leer todo el capítulo y mayormente vamos a ver la resurrección desde de la perspectiva de Juan, pero quiero incluir algunos datos de algunos de los otros evangelios también, aunque no voy a tratar de armonizar todo lo que tenemos en los evangelios, porque quiero llegar a la intención, al énfasis que tiene Juan en ese capítulo. Pero sí quiero hacer unos comentarios acerca de los cuatro evangelios y por qué vemos diferentes relatos en ellos en cuanto a la resurrección. Primero quiero decir que sí vemos varias diferencias cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero es evidente que los cuatro evangelistas no se pusieron de acuerdo en cuanto a los eventos de aquel día. Si no intercambiaron notas, no dijeron, a ver, ¿tú qué piensas que sucedió primero? ¿Tú qué piensas que sucedió después? Obviamente cada quien está escribiendo la información que él tenía. Tampoco vemos que era su propósito de ninguno de los evangelistas relatar exactamente todos los sucesos de aquel día. Tal vez con cierta excepción de Lucas. Lucas sí trató de trabajar como historiador, investigando eh, la información, entrevistando a personas, pero aún así ni Lucas tiene todos los sucesos de aquel día de la resurrección. Creo que para los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los detalles de las apariciones de los ángeles y quiénes fueron a la tumba y todas las cosas que sucedieron en ese día fueron secundarios a la verdad más importante, que era el hecho de que Jesucristo había resucitado de la muerte y que estaba vivo. Este fue el punto donde todos quisieron llegar. Entonces tenemos cuatro testimonios diferentes, pero no contradictorios. Si todos los cuatro contaban exactamente la misma historia, sería muy sospechoso. Y tendríamos razón para pensar pues que a lo mejor hay un complot, hay una confabulación aquí, como si la maestra se da cuenta después de aplicar un examen de que los cuatro burros que se sientan atrás, si todos tienen las mismas respuestas en 20 preguntas, exactamente igual, la maestra diría, pues algo sucedió aquí, algo no está bien. Pero el hecho de que no tenemos exactamente lo mismo, pues nos dice que tenemos realmente cuatro testimonios distintos acerca de la resurrección. Entonces vamos a ir
no voy a leer todo desde el inicio, vamos a ir leyendo y comentando desde el versículo 1 de capítulo 20. Entonces Juan 20, versículo 1 dice lo siguiente: y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Bueno, vamos a hablar del trasfondo un poquito. Jesús ya había sido crucificado y sepultado. Los discípulos de Jesús pues estaban destruidos emocionalmente, estaban llorando y lamentándose, como dice uno de ellos, uno de los evangelistas. No podían creer ni asimilar el hecho de que Jesús había sido crucificado. Aquel Jesús que era el Mesías, que iba a restaurar a Israel, que iba a reinar sobre todas las naciones, ahora estaba muerto. ¿Cómo era posible esto? Los discípulos habían olvidado de que Jesús en varias ocasiones les había hablado de su muerte. Él les había dicho que iba a ser crucificado y que iba a resucitar, pero se olvidaron de esto. Si regresamos a la crucifixión, vemos que varias mujeres estaban presentes mientras la mayoría de los apóstoles habían huido. Solamente Juan de los apóstoles estaba presente. Jesús fue bajado de la cruz después de morir y fue llevado a una tumba, la tumba de José de Arimatea. Y esas mujeres siguieron el cuerpo de Jesús para ver dónde fue sepultado. Ellos tenían la intención de venir después a llevar especies para ungir el cuerpo de Jesús, y una de ellas fue María Magdalena. Juan aquí dice que María Magdalena fue a la tumba. Los otros evangelios mencionan un grupo de mujeres yendo a la tumba muy temprano este domingo. Ellos fueron para mostrar amor a Jesús, llevando especias para poner sobre su cuerpo, pero al ir sus corazones estaban llenos de tristeza. Jesucristo estaba muerto, pero su amor para con él no estaba muerto. Pero las mujeres que iban a la tumba sabían que había una piedra enfrente de la tumba. Algunos han estimado que el peso de esta piedra tenía que ser entre 1,5 y 2 toneladas de peso. Y estas mujeres no sabían cómo iban a quitar esta piedra para entrar. Marcos 16:3, y se decían unos a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? No sabían cómo iban a entrar. Tienes que admirar la fe de estas mujeres. No sabían cómo iban a entrar a la tumba, pero habían comprado especies para el cuerpo de Jesús y estaban en camino a la tumba. Esto es fe. Ellos tampoco sabían de la guardia que los romanos habían puesto a petición de los líderes judíos. Yo creo que esto fue algo que sucedió después de que ellas habían regresado a sus casas, y ellas no estaban esperando tampoco encontrar una guardia. Y bueno, no la van a encontrar, pero normalmente ya hubiera quedado ahí. Pero antes de que ellos llegaron, Jesús ya había resucitado. Y el hecho de su resurrección lo tenemos en Mateo 28, 2 a 4, que dice: y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y bueno, pues los guardias estaban ahí para evitar el robo del cuerpo de Jesús, porque los líderes religiosos
Sospechaban de que los discípulos de Jesús a lo mejor iban a querer venir para robar el cuerpo de Jesús. Pero bueno, ellos no tenían esta intención. Leemos en el versículo 2 de Juan, Juan 20, versículo 2, de que María lleva la noticia a Pedro y Juan del sepulcro vacío. Dice así: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Es interesante cómo Juan se refiere a sí mismo. Juan nunca menciona a sí mismo en su propio evangelio. No se menciona a sí mismo por nombre, pero habla de sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Y aquí tenemos el hecho de que María Magdalena corrió para ver a Simón Pedro y el otro discípulo. Y aquí tenemos una diferencia entre lo que dice Lucas, porque Lucas agrega que en ese momento las mujeres entraron en el sepulcro y vieron que el cuerpo de Jesús no estaba ahí y les aparecieron dos ángeles. Eh, Lucas 24, 5 al 7 dice: y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Por la noticia que María llevó a Pedro y Juan, es evidente que ella no escuchó estas palabras de los ángeles. Porque los ángeles están diciendo a este grupo de mujeres: Jesús ha resucitado. Pero el mensaje que María lleva a Pedro y Juan es: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Entonces, podemos imaginar que cuando estas mujeres llegaron a la tumba, miraron para adentro, vieron que el cuerpo no estaba ahí, que María Magdalena de pronto salió del grupo para regresar y dar la noticia a Pedro y a Juan, mientras las demás mujeres se quedaron un poco más y después los ángeles aparecieron a ellos y les dieron esta noticia. La historia de este grupo de mujeres y la historia de María Magdalena son dos historias diferentes. Esto da más peso a la idea de que María había separado del grupo de mujeres. El grupo de mujeres se cubre más lo que sucedió con ellos en Mateo, Marcos y Lucas, mientras aquí en Juan seguimos lo que pasó con María Magdalena. Yo voy a seguir de aquí en adelante el texto de Juan porque yo quiero resaltar la intención de Juan en este pasaje. Y también, pues no quiero cubrir todo Lucas y todo Mateo y hacer un mensaje de 2 horas. La siguiente cosa que vemos es que Pedro y Juan corren a la tumba. En Juan 20, versículos 3 y 4, dice: salieron pues Pedro y el otro discípulo, quien es Juan, e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿No es interesante este Juan que parece que por humildad no menciona su nombre, pero aquí quiere que sepamos que él pudo correr más rápido que Pedro y él llegó más pronto que Pedro? Probablemente Juan era más joven, mejor forma de Pedro. Pedro había comido muchos tacos de pescado. Versículo 5. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí.
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Aquí tenemos parte de la intención de Juan. Este es un versículo muy importante en ese capítulo, de que Juan entró, vio y creyó. Versículo 9, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que Juan vio y por qué creyó? Tenemos que regresar y pensar qué estaban pensando Juan y Pedro mientras corrían al sepulcro. Cuando ellos recibieron la noticia de María Magdalena, que ella dijo, se han llevado el cuerpo del Señor, ellos probablemente estaban preguntando, pues ¿quién? ¿Quién pudo haber llevado el cuerpo de Jesús? ¿Y con qué propósito? Uh, los únicos que tal vez podrían robar el cuerpo de Jesús, pues eran los enemigos de Jesús, los líderes religiosos. ¿Pero para qué? Para evitar que Jesús se volviera en un mártir y pues quién sabe. No tenía sentido, yo creo que para Juan ni Pedro, pensar de que alguien hubiera llevado el cuerpo de Jesús. Pero Juan y Pedro llegan a la tumba y ven que el cuerpo de Jesús no está ahí. Pero curiosamente, ahí estaban las envolturas de lino. Y si regresamos un poco antes de ese día, leemos en Mateo 27, 59 y 60, cuando estaban sepultando a Jesús, dice, tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo. Es decir, habían envuelto el cuerpo de Jesús en una tela de lino y así acostaron a Jesús en la tumba. Ahora, nadie, si quería robar el cuerpo de alguien, tomaría el tiempo para quitar la envoltura y después llevar el cuerpo. No tendría sentido. Especialmente si estás para robar algo, pues tienes prisa. Entonces, ellos no hubieran tomado este tiempo, nomás hubieran agarrado el cuerpo y hubieran corrido con el cuerpo. Entonces, Juan, al ver los lienzos ahí, rápidamente llegó a la conclusión de que el cuerpo de Jesús no fue robado, sino que fue resucitado. Y esto es lo que él creyó en este momento. Luego llegamos al versículo 10 que dice, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Después de estar ahí un ratito en la tumba, Pedro y Juan regresaron a sus casas. Regresamos ahora con María Magdalena, versículo 11, que dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Por segunda vez este día, María llega al sepulcro. María había regresado al sepulcro detrás de Pedro y Juan. ¿Se acuerdan? Ellos habían corrido, pues probablemente María vino detrás de ellos a un paso más normal caminando. Ella ya había caminado mucho ese día. Entonces ella llega también al sepulcro. Versículo 12. Y vio dos ángeles. ¿Sí? María mira para adentro, versículo 12, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos lo dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Otra vez, lo que ella dice aquí indica que ella no estuvo presente para escuchar
lo que habían dicho los otros dos, o a lo mejor eran los mismos dos ángeles cuando hablaron con el grupo de mujeres. Pero María aquí está llorando, todavía buscando el cuerpo de Jesús, pensando que alguien había llevado el cuerpo. Entonces Jesús aparece a María. Versículo 14. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A qué buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame. Otras versiones dicen: No me toques, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo creo que cuando Jesús dijo María, ella reconoció su voz, reconoció que él la conocía y supo de inmediato que era Jesús. Versículo 18. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: He visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. Pues claramente María Magdalena también creyó que Jesús había sido resucitado y estaba vivo, pues lo había visto. Aquí yo creo que es valioso notar el amor y la dedicación de María Magdalena hacia Jesús. En ese día nadie estaba buscando a Jesús más que María Magdalena. Y yo creo que si recordamos de Jeremías 29:13, que dice: Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Yo creo que este versículo describe las actitudes que mostró María Magdalena en ese día. Ella estaba buscando a Jesús y buscando y buscando. Ella hizo 2 vueltas a la tumba y 2 veces regresó para llevar noticias a los discípulos. Ella tuvo un día muy ajetreado, corriendo aquí y allá. Pero es interesante, después de toda esta acción y todas estas veces que Juan menciona a María Magdalena, después de ese momento nunca escuchamos de ella otra vez en los evangelios ni en el libro de Hechos, y no sabemos qué pasó con ella. A pesar de que en los libros gnósticos quieren hacer gran cosa de ella, como en el Código da Vinci querían proponer que María era amante de Jesús y todas estas mentiras que no tienen nada de verdad, pues, pues la verdad es ella, quién sabe qué pasó con ella. A lo mejor regresó a Magdala, que es donde parece que ella vino y vivió ahí. No sabemos qué pasó con ella realmente. Pero después vamos a llegar al momento en que Jesús aparece a sus discípulos. Versículo 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Pues dice paz porque seguramente tuvieron miedo a ver a alguien que de pronto estaba en el lugar sin haber entrado por la puerta. Qué sorpresa debe haber sido. Cómo entró, estaba pensando. Bueno, Jesús con su cuerpo glorificado no tenía que entrar por la puerta. Versículo 20. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. En sus manos y en su costado pues tenían las marcas o los hoyos, no sabemos exactamente cómo era, pero era evidente a los discípulos que era Jesús y que obviamente él estaba vivo.
Versículo 21. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aunque sabemos que no lo recibieron aquí en ese momento, lo recibieron en el día de Pentecostés. Versículo 23. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Esto habla algo de la autoridad de los apóstoles, que no vamos a entrar de lleno en estos asuntos. Versículo 24. Llegamos a este otro asunto de Tomás. Leemos en versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en el costado, en su costado, no creeré. Tenemos a Tomás, un escéptico. Si yo no veo, no lo voy a creer. Luego hay mucha gente que ven muchas cosas. Había mucha gente que fueron sanados por Jesús y no llegaron a creer en él. Versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, y mira mis manos, y extiende aquí tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Juan regresa a su énfasis. Hay que creer en Jesucristo. Hay que creer que Él está vivo. Tomás había estado actuando como incrédulo. Él no creía, pero ahora que ve a Jesús, ahora cree. Versículo 28. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y bueno, este es un versículo para compartir con los testigos de Jehová y los mormones que no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Y Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dijo: no, estás equivocado, porque no estaba equivocado. Sí tenía razón. Jesús es Dios. Versículo 29. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? ¿Me has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Cuando Tomás fue enfrentado con la evidencia, entonces sí creyó en Jesús. Especialmente creyó en su resurrección. Parece que el único en toda esta historia que creyó en la resurrección antes de ver a ángeles, antes de ver a Jesús, fue Juan. Él creyó solamente con la evidencia de la tumba vacía y los lienzos. La tumba vacía es un hecho muy importante que no quiero pasar por alto. ¿Dónde inicia la iglesia? Aquí en Jerusalén. Unos días después, en el día de Pentecostés, los apóstoles van a predicar abiertamente aquí en Jerusalén y van a hablar sobre la resurrección. Van a decir: Jesucristo fue resucitado de los muertos. Y todos que estaban ahí en Jerusalén podían ir a la tumba de Jesús, que estaba ahí dentro de Jerusalén, para ver: mira, aquí es donde pusieron a Jesús, y mira, no hay cuerpo. Nadie encontró un cuerpo jamás. Los líderes religiosos, si habían tomado el cuerpo o si sabían dónde estaba el cuerpo de Jesús, solamente tenían que mostrar el cuerpo de Jesús y esto hubiera parado todo el cristianismo, todo el avance de la iglesia, pero por supuesto no podían hacer esto porque ya no había cuerpo. El cuerpo estaba vivo. Y si tú y yo creemos
es por el testimonio de estos hombres y mujeres y no por haber visto a Jesús. Juan vio sin creer y tú y yo hemos creído sin ver a Jesús. Y muchas otras personas han sido convencidas de la verdad del Evangelio por examinar la resurrección de Jesucristo. Es la evidencia más importante, más contundente de la verdad del Evangelio. Ahora, en el versículo 30 y 31, Juan declara el propósito que él tiene para este libro. Versículo 30 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús. Ahora, cuando dice muchas otras, está pensando primero en esta señal de la resurrección. Quiero hacer hincapié en eso. Pero dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan declara abiertamente que no tiene un propósito escondido, su propósito es abierto. Él está escribiendo esto para convencer, para dar evidencias. Él quiere que nosotros creamos en lo que Jesús hizo y de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y muchos han notado, y yo les he mencionado antes también, de que hay 7 señales aquí en el Evangelio de Juan. 7 señales milagrosos que Juan describe para convencernos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Los voy a mencionar. Primero, el primero es que Jesús convirtió el agua en vino, Juan capítulo 2. Jesús sanó al hijo de un oficial, Juan capítulo 4. Jesús sanó el hombre paralítico, Juan capítulo 5. Jesús alimentó a los 5,000, Juan capítulo 6. Jesús caminó sobre el mar, también Juan capítulo 6. Y Jesús sanó el ciego de nacimiento, Juan capítulo 9. Y Jesús resucitó a Lázaro, Juan 11. Pero yo creo que la señal más grande y más importante es esta, la octava, de que Jesús resucitó. Y realmente es una señal también. Porque si regresamos casi al inicio de este libro, en Juan capítulo 2, Jesús había entrado al templo y empezó a limpiar el área del templo de los cambistas y los animales que estaban vendiendo ahí. Y los líderes religiosos le dijeron, danos una señal de por qué estás haciendo eso. Y Jesús les había dicho, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él les dijo, no les voy a dar una señal, pero destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es la señal que les voy a dar. Entonces, a pesar de encontrar a 7 otras señales en el libro, esta es la señal, su resurrección, que Jesús prometió, su muerte y su resurrección. Porque cuando él dijo, destruid este templo, estaba hablando de su cuerpo, y lo levantaré en 3 días, estaba hablando de su resurrección. El propósito de Juan es llevarnos a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tenemos vida en su nombre. Si tú no has llegado a este punto de creer en Cristo, creo que consideres esta pregunta. ¿Realmente resucitó Jesucristo de la muerte o no? Hay muchas personas que han examinado esta pregunta con el propósito de dar pruebas de que no sucedió. Y siempre han terminado creyendo, esto sí sucedió. Hay mucha evidencia de que Jesús realmente resucitó de la muerte.
Si no fuera por la resurrección de Jesucristo, la iglesia hubiera muerto ahí. La iglesia se levantó con la predicación de los apóstoles acerca de la resurrección de Jesús. Había mucha gente que vieron a Jesús vivo. Y muchos de aquellos que dieron testimonio de haber visto a Jesús vivo, dieron su vida defendiendo esta verdad, incluyendo 10 de los apóstoles. El único de los apóstoles que no murió eh, por su testimonio fue Juan, quien llegó a ser anciano y toda su vida testificó de haber visto a Jesús. Él no sufrió martirio, pero sí sufrió persecución y sufrió exilio por su fe en Jesús. Y Juan está aquí hoy, en este texto, diciéndonos que Jesús se levantó de la muerte. Él está diciendo, examina lo que he escrito y cree en Jesús, porque Él es el Hijo de Dios y creyendo en Él tendrás vida eterna. Y hermano, si tu confianza está en Jesús, tu confianza está bien puesta. Y la resurrección es un día de gozo y de triunfo. Y de la contemplación, perdón, y la contemplación de la resurrección de Jesús debe llenarte de mucho gozo porque es un día de gran victoria. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por ese pasaje. Gracias te damos de que podemos recordar y celebrar la resurrección de Jesucristo. Gracias por esa gran victoria. Gracias por este gozo que podemos tener. Porque sabemos que Jesús venció a la muerte, venció al mundo, venció al pecado, venció a Satanás. Él es el gran vencedor y nosotros tenemos la bendición de compartir en su victoria. Señor, pedimos que tú nos ayudes a vivir en la verdad de su resurrección todos los días. Tener confianza en ti, sabiendo que nosotros tenemos vida eterna porque Cristo vive hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.